Bien, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la parte que tiene que ver con la segunda ley de termodinámica más las aplicaciones. Recordando que hablamos que la ley cero de termodinámica se refería al equilibrio termodinámico de los sistemas, o sea, que si un sistema A estaba en equilibrio termodinámico con un sistema B, y el B estaba en equilibrio termodinámico con un sistema C, entonces el A y el C también estaban en equilibrio termodinámico, ¿verdad? Eso lo explicamos la otra vez, sabiendo de que el equilibrio termodinámico no solamente implica que estén en equilibrio térmico, o sea, con relación a la temperatura, sino que también con relación al trabajo, ¿verdad?, realizado. Eso es el equilibrio termodinámico. Y con relación a la primera ley, que era la ley que decía que cuando en un sistema, en un aparato, en una máquina térmica, había un cambio de energía dentro, eso implicaba de que ese cambio de energía era porque se transformaba en calor y en trabajo, ¿verdad? Ese calor era el calor que salía de la máquina y el trabajo era el trabajo que hacía la máquina, ¿verdad? Hicimos la comparación con el motor del vehículo, donde se le agrega un gas luego de quemarse el combustible. Ese gas caliente entra y ese mismo gas caliente sale por el mofle o por la coraza y también movía los pistones, que ese era el trabajo que realizaba. Eso era con relación a la primera ley. Entonces ahora vamos a hablar de la segunda ley, que está aquí. Aquí, no, un poquito más para abajo. Entonces, esta segunda ley de termodinámica se refiere más a lo que es la eficiencia de la máquina o del aparato. La eficiencia viene siendo lo que trabaja, el trabajo que hace la máquina. Si la eficiencia está en 1%, eso significa que la máquina está trabajando bien. Si la eficiencia no llega o se pasa de 1%, eso significa que la máquina está trabajando mal. Es más o menos eso. Esto de la eficiencia tiene que ver con el trabajo mecánico realizado por la máquina. Ok. La eficiencia se trabaja en por ciento. O sea, la eficiencia va de 0 a 1%, a 100%. El 1 significa el 100 y el 0 significa 0%. Esta formulita que ustedes ven ahí es la formulita que representa la eficiencia de la máquina. Si se dan cuenta, divide lo que es el trabajo realizado, y el calor absorbido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El calor absorbido siempre va a ser mayor que el trabajo realizado. Porque el calor absorbido, de ahí es que se hace el trabajo. Entonces, por eso es que aquí siempre el numerito de arriba va a ser menor que el de abajo. Y por eso que me va a dar 1%. Pero ¿qué ocurre con este por ciento? Si estamos hablando de un motor de un vehículo, ese por ciento va a rondar o el 25 más o menos hasta el 35%. ¿Qué significa eso? Significa
que un motor de combustión de un vehículo tiene que tener un por ciento más o menos así para que sea eficiente. Si el por ciento es menor, eso significa que el motor va a funcionar mal. Si el por ciento es mayor, eso significa que el motor va a funcionar mal también, porque tiene que rondar esto. Lo más recomendable es que el motor llegue al 30%. Entonces, eso significa que estos numeritos que van aquí, W y Q, más o menos estará en un tercio. Un tercio son como 33%. Significa que el calor entregado a la máquina tiene que ser 3 veces más al trabajo que lo hace. O sea, que se pierde más o menos un 70% de lo que hace del calor que entra en la máquina. Siempre va a ser así, ¿oyeron? Porque las máquinas térmicas sí es que trabajan. Siempre se pierde mucho calor con relación al trabajo que hace el calor. Entonces, es más o menos. El por ciento tiene que rondar el 30. Más o menos un tercio. Más o menos un tercio. Significa que si el trabajo aumenta, este por ciento también va a aumentar. Si el trabajo disminuye, ese por ciento va a disminuir. Significa que si el trabajo que hace la máquina es muy poco, entonces la máquina va a trabajar mal porque el por ciento va a disminuir. Pero si el trabajo es mucho mayor, entonces la máquina va a trabajar también mal porque el por ciento va a aumentar. Y eso es porque el calor de salida se va a hacer mucho menor al trabajo. Y eso puede dar mucho problema, porque el calor de salida tiene que ser mayor que el trabajo realizado para que la máquina no se caliente tanto, porque si se calienta mucho por el trabajo que hace, entonces se puede quemar. Entonces esa es la segunda ley de termodinámica, que tiene que ver con la eficiencia de la máquina térmica. Ok, aquí abajo hay una partecita que habla de la entropía. Esto de la entropía es muy importante en esto de la eficiencia. ¿Qué viene siendo la entropía? La entropía en una máquina térmica es el grado de desorden de las moléculas. O sea, cuando las moléculas se están moviendo mucho, eso significa que el desorden de las moléculas es muy grande. Eso significa que la entropía es mayor. Y eso de la entropía ayuda a que la máquina se dañe. Entonces significa que para que la máquina sea eficiente, necesita un grado de entropía menor. O sea, que las moléculas se estén moviendo menos, ¿verdad? Entonces, esto me lo da esta definición que dice que el cambio de calor es entre la temperatura es la causante de la entropía. Si el cambio de calor es grande, significa que la entropía va a ser grande. Si el cambio de temperatura es grande, entonces la entropía va a ser menor, porque aquí dice inversamente proporcional. ¿Vieron? Entonces, eso de la entropía tiene que ver mucho con la eficiencia. Si la entropía aumenta, la eficiencia va a cambiar. Y posiblemente la eficiencia sería la máquina deficiente en vez de eficiente. Entonces, el grado de entropía tiene que ver mucho con eso. Déjame ver qué más tenemos aquí. A ver. Bueno, esto del cambio de entropía, esto es lo mismo. Entonces, ahora con el asunto de la aplicación, vamos a ver algunas cosas. Miren. Las máquinas térmicas, o sea, las máquinas que funcionan con calor, tienen
tienen ciertas características. Primero, que con los motores de la máquina térmica tienen pistones, así mismo como los motores de los vehículos. Tienen pistones que son movidos por el calor. La fuente de energía de estas máquinas puede ser alta o baja. En las máquinas de gas, las energías de gas, de rozamiento, no, de calor, disculpe. La máquina de calor generalmente son máquinas de alta temperatura. Y las máquinas que son de gas frío, entonces son de baja temperatura. A ver qué más. Aquí tenemos otra formulita para la eficiencia. O sea, esta formulita teníamos para la eficiencia cuando era trabajo entre calor. Pero aquí tenemos otra formulita para la eficiencia con relación a la temperatura, que dice lo siguiente. Un segundito, déjenme copiarlo. Dice que si dividimos la temperatura 1, que es la temperatura que entra al motor, y lo restamos con la temperatura 2, que viene siendo la temperatura que sale del motor, entre la temperatura que entra, ahí podemos buscar la eficiencia. Bien, entonces, esta temperatura es muy importante. Esta temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque si solamente la temperatura que entra es la misma que se mantiene, entonces la eficiencia va a decir 100%. Y recuerden que la máquina térmica, la eficiencia tiene que rondar el 30%. ¿Verdad? Eso es muy importante, esa parte. Ok, voy a seguir. Ok, los tipos de máquina térmica pueden ser de dos tipos. Una, cuando la combustión se hace interno, y otra, cuando la combustión se hace externo. Esto de la combustión es el cambio del combustible, que es líquido, a gas. Entonces, hay máquinas que hacen ese cambio de combustible a gas dentro de ella. Y hay otra que tiene otro aparato que lo que hace es que hace la combustión y le cede el gas. Entonces, entre eso están, entre la máquina de combustión interna, está, bueno, aquí dice déjame ver. Bueno, aquí lo dice, aquí dice. Entre eso están, aquí, los motores de carro, los motores de aviones y así, máquinas de combustión interna, son máquinas de combustión interna. Y las máquinas de combustión externa generalmente son las turbinas de vapor. Los trenes tienen un ciclo donde se quema el combustible y ese gas pasa al motor. Entonces, eso son las diferentes máquinas. Ok, déjame ver. Ok. Para terminar, solamente decirle que hay una máquina térmica que trabaja al contrario. O sea, mire, cuando se le agrega el gas al motor de un vehículo, ese gas lo que hace es que mueve los pistones, se calienta todo el motor y el motor va botando calor por el mofle y por la coraza. O sea, eso es una máquina térmica. Pero las máquinas térmicas, como los refrigeradores, los aire acondicionados, son máquinas que funcionan al revés. ¿Qué ocurre con la máquina térmica? La máquina térmica es trabajo
entre calor. Y los refrigeradores son calor entre trabajo. En la máquina térmica, el calor entra y hace un trabajo. En los refrigeradores, el motor o el compresor, que se llama compresor, hace un trabajo y lo que hace es que genera un calor. Pero ese calor es un calor frío. O sea, recuerden que el frío es la ausencia de calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el refrigerador? El refrigerador lo que hace es lo siguiente. Desde el compresor bombea el gas. Ese gas en el camino se transforma en líquido. Luego, ese líquido cruza por una válvula que, bueno, este líquido primero tiene una alta presión. Luego, ese líquido, cuando llega a una válvula, esa válvula lo que hace es que descomprime el líquido, o sea, lo pone en un tubito más pequeñito y lo vuelve a una presión menor. Porque recuerden que ese líquido va, en ese tubito más pequeño, el líquido va a ir más rápido. Entonces, esa presión menor lo que hace es que enfría ese líquido. Y el líquido llega aquí arriba al refrigerador y el evaporador evapora el líquido y tira ese aire frío. Ese aire frío lo que hace es que recoge todo el calor de los alimentos y lo envía para acá, ya el aire caliente. Y ese aire caliente llega otra vez al compresor y vuelve otra vez el compresor a hacer lo mismo. O sea, que los refrigeradores trabajan al revés. Hacen un trabajo para hacer un calor, para recuperar un calor. En la máquina térmica normal se crea un calor para hacer un trabajo. O sea, esa es la diferencia. Bien, entonces, esto sería la parte de la aplicación de las máquinas térmicas, de la termodinámica. Vamos a ver. Aquí terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Vamos a ver. Si no, no hay problema. Vamos ahora a tirarnos la foto del día.